Mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Y una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor Jesucristo. Soy su hermano en Cristo Jesús, José Báez. Y para mí es de muy grato placer poder tener una cita tan importante como es el estudio de la palabra del Señor, la cual cada jueves estamos aquí por la misericordia del Señor. Vamos a estar orando para que el Señor tome dominio, como siempre, como Él siempre lo ha tenido, y control de lo que vamos a hacer. Soberano Señor, que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos una vez más y te damos gracias por tu inminente amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Dios mío, permíteme edificar mi vida y poder edificar a mis hermanos que me van a escuchar con este estudio bíblico nuevo que empezamos hoy, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y mis hermanos, venimos con un estudio nuevo. Ya terminamos lo que fueron los nombres del Señor y su significado. Un estudio bien edificante. Hoy tenemos un estudio de carácter profético y escatológico, basado en Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Luego vamos a ir con otro estudio en la misma línea, pero vamos a empezar con esta línea de estudio. Y el tema de este estudio bíblico de hoy, el cual se encuentra en el libro de Mateo, vuelvo y repito, su capítulo 25, versículo del 1 hasta el 13, es preparados para las bodas del Cordero. El mensaje para la iglesia es preparado para la boda del Cordero. Es basado en la parábola de las 10 vírgenes. Preparado para la boda del Cordero, la parábola de las 10 vírgenes. Y el propósito, como todo estudio, es nosotros poder analizar este capítulo 25, empezando desde el versículo 1 hasta el 13, para que veamos cómo tenemos que estar preparados para el encuentro con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que vienen las nubes y todo ojo le verá. Así que tenemos que estar claro con respecto a lo que es la venida del Señor. Y en el desarrollo de este estudio vivimos en un tiempo bien difícil, mis hermanos, donde ya hemos hablado bastante sobre esta situación que el mundo está pasando con esta pandemia, pero al mismo tiempo estamos viendo también cómo se están cumpliendo las profecías de una manera extraordinaria. Y en estos días vimos un tratado de paz que se firmó entre Israel y los Emiratos Árabes. Increíble. Israel solamente tiene tratado de paz con el país de Egipto y creo que también con Jordania. Pero ahora a este tratado de paz se anexan los Emiratos Árabes, lo cual nosotros entendemos que es para nosotros una clarinada profética de poder nosotros ver este tratado de paz que se firma en Israel, sabiendo nosotros que es un cumplimiento a lo que la palabra de Dios dice, que el Señor lo anticipó a través de su profeta, como fue en el caso del profeta Daniel, que habla de un pacto que se hará con el nuevo gobierno que va a regir este mundo una vez la iglesia se vaya. Por eso es importante que nosotros estemos mirando como estudiantes de la palabra lo que sucede en el mundo entero y en especial en Israel. Porque la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Y el pueblo de Israel juega un papel muy importante para nosotros. Israel viene siendo el reloj profético de Dios en nuestras vidas. Y nosotros como cristianos, mientras el mundo sigue su evolución, mientras se siguen cumpliendo las profecías, las señales como esta que estamos viviendo, la pandemia del coronavirus, y ahora el cumplimiento del pacto de paz con los árabes. Déjame decirle que los árabes y los israelitas son hermanos. Los árabes son descendientes de Ismael. Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa, porque era el hijo de la esclava, de Agar, la egipcia, que era sierva de Sara y de Abraham, sino que fue con Isaac que se cumple verdaderamente el pacto de hacer de la descendencia de Abraham una gran nación. Pero los ismaelitas son hermanos de sangre, porque son hermanos de padre de los israelitas. Y este pacto estamos viendo cómo se cumple las escrituras, porque todo esto es profético, todo esto está profetizado en la palabra. Quería darle esa pincelada y esa noticia, esa clarinada profética. Y bien, mis hermanos, en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13,
Jesús nos enseña a estar preparados para su regreso. Y así como yo te estoy hablando sobre estas noticias que se están dando, es menester que nosotros estemos preparados para lo que viene. Porque el mundo se está preparando y la iglesia tiene que prepararse también. El mundo se está cumpliendo lo que el Señor dijo que se iba a cumplir. La iglesia tiene que estar también en base al cumplimiento de lo que viene. Y Jesús nos enseña en esta parábola estar preparado para su regreso. Y Jesucristo compara la segunda venida, o el arrebatamiento, mejor dicho, porque la segunda venida será después del arrebatamiento, pero aquí se habla como si fuera la segunda venida, con una alegre procesión de bodas en la que aquellos que no se hayan preparado, no pueden participar en ella. Y aquí la palabra preparar significa disponer una cosa para un fin. Disponerse, prevenirse para ejecutar una cosa. Eso es estar preparados. Y la palabra de Dios nos manda que estemos preparados para el día de la venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo por nosotros, por su iglesia. Porque la palabra de Dios dice que Cristo vendrá por su pueblo, vendrá a buscarnos y a llevarnos para que estemos morando con Él, tal y como dice en el libro del Santo Evangelio según San Juan, en su capítulo 14, versículo 1, que el Señor dice que iba a preparar moradas, lugar para nosotros en el cielo, y que iba a venir a buscarnos para que nosotros estemos siempre con el Señor. Eso está en Juan capítulo 14, usted puede encontrar eso. Entonces, estar preparados es disponer una cosa para un fin. Y eso se llama preparar, disponer una cosa para un fin, preparar, disponerse, prevenirse para ejecutar una cosa. Y preparado es establecer, es estar listo. Es ser oportuno, ser apropiado. Estar listo es estar preparado ya para lo que hay. Es decir, tenemos que estar preparados y preparándonos cada día para el encuentro personal con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y en Juan capítulo 8, versículo 31, yo quiero leer rápidamente antes de que entremos en materia, en Mateo 25, Juan capítulo 8, 31, oiga lo que dice el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulos de Jesús hay que permanecer en la palabra de Dios. Para estar preparados tenemos que estar preparados en esa palabra. Tenemos que leer esta palabra, estudiar esta palabra y aplicarnos cada día esta palabra de Dios en nuestras vidas para poder alcanzar ese maravilloso y gran día que viene. El Señor nos manda a que estemos velando. Y la palabra velar significa estar apercibido, estar atento, estar mirando bien a nuestro alrededor. Y en este caso tenemos que estar velando y estar preparados para el retorno del Señor, para la venida de nuestro Señor, para el arrebatamiento de la iglesia. Bendita sea la gloria del Señor. En Juan 25 entramos. Habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice que habían 10 vírgenes, que eran de las 10, 5 prudentes y 5 insensatas. Y dice aquí la Biblia, leyendo Juan capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Dice el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos a ver algo. La parábola de las 10 vírgenes es una bella historia sacada de las costumbres de los judíos en las solemnidades matrimoniales, según la cual el novio, acompañado de sus amigos, se dirigía de noche a casa de la novia para tomarla durante la celebración de ciertas ceremonias religiosas que se daban en ese momento, y partir luego ambos, el novio, la novia y sus amigos y los acompañantes, a casa del novio para seguir celebrando la solemnidad y tener el banquete de bodas. Qué bonito es esto, esta parábola, Cristo, cuando le hablaba a sus discípulos y le hablaba al pueblo de Israel, le hablaba de cosas y costumbres que ellos conocían, que ellos podían tener el conocimiento pleno de eso. Y cuando dice aquí que es una bella historia, ¿verdad?, sacada de las costumbres de los judíos. Cuando él le hablaba de cosas que los judíos tenían entendimiento.
Y esto tiene que ver con las solemnidades matrimoniales, con las ceremonias que se hacían, según la cual el novio acompañado de sus amigos. Esto me recuerda mucho a Mateo capítulo 24, versículo 31. Dice, el novio acompañado de sus amigos. En Mateo 24, 31 dice que el Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Es decir, esto que dice que el Señor viene acompañado de sus amigos en esta parábola, da a entender claramente lo que dice Mateo capítulo 24, 31. Cuando dice que enviará a sus ángeles. Es decir, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 hasta el 18, habla del arrebatamiento. Y dice que el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, y dice con trompeta de Dios que va a descender del cielo. Y fíjense como aquí también enlazamos esa parte de Tesalonicenses con lo que dice Mateo 24, 31, cuando dice enviará a sus ángeles. Los ángeles son siervos ministradores, son espíritus ministradores al servicio del Señor. Pero ¿por qué no decirlo? Siervos como hijos de Dios también, tal y como la palabra dice, ¿verdad? Pero también como consiervos de nosotros, que también somos herederos de la promesa de la gracia y amigos de Dios. Porque usted no puede enviar un enemigo a que le haga un mandado, ni hacerle un trabajo. Porque los enemigos no se gustan, ¿verdad? Los enemigos están distorsionados. Y el único enemigo de Dios es Satanás y sus demonios que se oponen a la obra de Dios, y también enemigos de nosotros son, porque no nos quieren saber de nosotros. No es que nosotros los odiamos ni los maldecimos. Los reprendemos en el nombre de Cristo Jesús como entidades de maldad que son, porque son contrarios a nosotros. Y entonces me gustó mucho cuando dice, la cual el novio acompañado de sus amigos se dirige de noche a la casa de la novia. ¿Por qué de noche? La Biblia habla de la noche como el tiempo de la oscuridad en la cual el mundo está viviendo. El mundo está viviendo un tiempo de tinieblas y de oscuridad muy difícil. El mundo está viviendo unos tiempos bastante duros y bastante fuertes. Pero en medio de esa oscuridad, el Señor nos manda que tengamos lámparas encendidas. Y nosotros también somos luz. Porque la Biblia dice claramente, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, el mundo está en tinieblas. El mundo está en oscuridad. El pecado, la maldad, la mentira es lo que está gobernando sobre la humanidad. Y el Señor nos manda a nosotros que seamos luz. Y para ser luz tenemos que permanecer en la palabra y vivir esa palabra. Vivir una vida de arrepentimiento y convirtiéndonos a Cristo Jesús. Para que sean borrados vuestros pecados y vengan del Señor a nuestra vida tiempos de refrigerio. Entonces me gusta mucho este segundo punto que dice que se dirige de noche a la casa de la novia para tomarla durante la celebración de ciertas ceremonias religiosas. Lo que explicaba de Tesalonicenses 4, 16, 18. Que dice que el Señor vendrá. La casa de la novia ahora mismo, nosotros estamos aquí en este mundo. Por este mundo nos sirve como casa temporalmente. La palabra de Dios dice que no tenemos morada fija aquí en esta tierra. La palabra de Dios dice que estamos aquí de pasada. Que estamos aquí esperando el tiempo para ser arrebatados, para ser llevados hacia el reino de los cielos. Bendita sea la gloria del Señor. No somos de esta tierra, no somos de este mundo. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces cuando dice que viene por nosotros a la casa, viene a buscarnos, pero también habla de esta casa, nosotros como templo del Espíritu Santo. No solamente en el lugar donde nos reunimos, sino nosotros, porque la iglesia es nosotros. El templo, el lugar que nosotros llamamos templo, en realidad es el lugar de reunión donde se reúne la iglesia de Cristo. Entonces me gusta mucho esto, que cuando se dice se dirige de noche, ¿verdad? Hablamos del aspecto espiritual que se encuentra el mundo cuando el Cristo Jesús venga, en cualquier momento puede ser. Y dice que se dirigía y tomaba para celebrar y partir luego ambos y los acompañantes, es decir, con la iglesia, con los santos ángeles, el Espíritu Santo, que es el que va a levantar la iglesia, ¿verdad? A casa del novio, es decir, lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, donde dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor se fue a preparar lugar, pero déjame decirte que esos lugares están preparados ya. Esas casas están preparadas. Esos lugares donde la iglesia va a estar con el Señor por la eternidad. Bendita sea la gloria del Señor. Están listos. Por eso el Señor nos manda que velemos, a que nos levantemos del sueño, porque ya la noche está avanzada, a que desechemos pues las obras de la tiniebla para vestirnos de luz y para estar preparados para las bodas del Cordero.
Bendita sea la gloria del Señor. Y dice, para una vez así el novio nos lleva, partimos con ellos y los acompañantes para seguir celebrando la solemnidad y tener el banquete de bodas. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9, dice la palabra de Dios, y oí una voz como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el versículo 9 del capítulo 19 de Apocalipsis dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, estas son palabras del Dios verdadero, que no miente, que se cumplirán. Bendita sea la gloria del Señor. Y el esposo, en este caso, es sin duda Jesucristo, mostrándose aquí en la suprema manifestación de amor a su esposa, la iglesia, después de haberla comprado para sí con precio de sangre, como dice Efesios capítulo 5, bendita sea la gloria del Señor, versículo 26 al 27. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendita sea la gloria del Señor. Ese es el esposo. Nosotros entendemos que el esposo es Jesucristo y las vírgenes es la iglesia profesante de este tiempo. Bendita sea la gloria de Dios. Mis hermanos me van a disculpar por el tiempo. Acuérdense que siempre son 15 minutos y siempre me paso unos cuantos minutos más. A veces duro 20 minutos. Pero vamos a estar desglosando este estudio que empezamos. El estudio sobre las bodas del Cordero y las 10 vírgenes. ¿Por qué es menester que estemos preparados, mis hermanos? ¿Por qué tenemos que estar preparados para la venida del Señor? Puede ser en cualquier momento. Y todo lo que estamos mirando es el cumplimiento profético jamás visto. Pero tenemos que ser de las vírgenes prudentes, porque en esta historia es una historia muy alegre, pero también un poquito triste para aquellos que lamentablemente no quieran entender que tenemos que ser prudentes y no insensatos. Porque hay muchas personas que no quieren guardar la prudencia en las cosas del Señor. Y aquí no se anda como chivo sin ley, como dicen aquí en mi país, en República Dominicana. Aquí tenemos que andar con prudencia. Tenemos que ser diferentes a como anda la iglesia. Perdón, a como anda el mundo. Tenemos que andar como la iglesia de Cristo y no como anda el mundo. Pues mis hermanos, seguimos la semana que viene. Soy su hermano en Cristo, José Báez. Y vamos a seguir preparando y desarrollándonos para estar preparados para las bodas del Cordero. Y vamos a ser de las vírgenes prudentes. La semana que viene seguimos con este estudio. ¡Shalom!